Mi hija, Vivian, me invitó a unas vacaciones familiares de ensueño en Hawái. Luego, entre lágrimas, canceló, culpando a problemas económicos repentinos. Semanas después, vi fotos. Vivian en Hawái, con las mismas personas a las que culpaba de la cancelación, mi invitación. Simplemente sonreí. No llamé. No escribí. Solo miré y planifiqué. Esta es mi historia. Dale me gusta, comparte y cuéntame desde dónde la escuchas. La invitación había llegado como un rayo de sol hawaiano en una nublada mañana de martes. La voz de Vivian, alegre y alegre, resonó por el teléfono, proponiendo un viaje familiar a Maui. «Papá, ha pasado demasiado tiempo», dijo. «Brandon y yo queremos llevarte a Hawái. Unas auténticas vacaciones familiares, solo nosotros». Mi corazón se llenó de alegría. No era solo un viaje, era una reafirmación de nuestro vínculo, una promesa de recuerdos compartidos. Mi hija y a mi hija, mi única hija, me quería a su lado en el paraíso. La sola idea me hacía sonreír durante días. Me sumergí en la planificación con un entusiasmo casi infantil. Mi primera prioridad era la excursión de snorkel al cráter Molokini. Siempre había querido ver esa caldera volcánica en forma de medialuna, repleta de vibrante vida marina. Reservé un lugar para 3, Vivian, Brandon y yo, en un crucero matutino, imaginándonos riéndonos mientras navegábamos por las aguas cristalinas. Luego vino la terapia de compras. Una selección de camisas hawaianas, a cual más colorida, un par de sandalias nuevas e incluso una funda impermeable para el móvil, para inmortalizar esos momentos submarinos. Revisé meticulosamente los servicios del resort, leí innumerables reseñas e incluso empecé un pequeño diario para anotar los lugares que quería explorar. El viaje se sintió tangible, real y maravillosamente cercano. Entonces, apenas 2 semanas antes de nuestra salida programada, sonó el teléfono. Era Vivian, pero su habitual entusiasmo dio paso a un tono cauteloso, casi silencioso. «Papá», empezó con la voz ligeramente quebrada, «tengo muy malas noticias. Tenemos que cancelar el viaje». Se me encogió el estómago. Esperé, temiendo la razón. «La empresa de Brandon están reduciendo personal», explicó con un suspiro. «Por suerte, no lo han despedido, pero sí le han recortado las bonificaciones y nos preocupa su estabilidad futura. Simplemente no podemos justificar el gasto ahora mismo. Es mucha presión financiera». Mi decepción inicial fue profunda, un amargo sabor a boca, pero rápidamente se vio eclipsada por la preocupación por ella y Brandon. «Ay, Vivian, lo siento mucho», dije, con voz más suave. «¿Está bien, Brandon? ¿Están bien los dos? Por favor, no te preocupes por el viaje. La familia es lo primero. Siempre podemos planear otro viaje. Solo avísame si hay algo que pueda hacer para ayudar, si puedo apoyarlos en esto». Lo decía en serio. Mi propia tristeza por las vacaciones canceladas era insignificante comparada con las posibles dificultades. Al día siguiente, recogí las camisas hawaianas de colores brillantes, aún en su empaque impecable, y las devolví a los grandes almacenes. Cancelaron la visita al cráter Molokini y me devolvieron el dinero. Cada gesto era como desinflar un globo, desinflando poco a poco mi emoción, hasta que solo me quedaba una sensación de vacío. No era solo el dinero ni los días de vacaciones perdidos. Era la pérdida de la experiencia compartida, el tiempo padre-hija que tanto había esperado. Aún así, me dije a mí misma, estaban pasando por un momento difícil, y mi comprensión era lo más importante. En las semanas siguientes, la comunicación con Vivian se volvió escasa. Sus mensajes de texto eran breves, a menudo de una sola línea, y evitaba constantemente mis llamadas. «Todavía hay un poco de estrés aquí, papá», me escribía, o «estoy abrumada de trabajo, llamaré luego». El luego parecía no llegar. Una pequeña e inoportuna semilla de sospecha empezó a brotar en mi mente. No era propio de Vivian, que solía ser tan abierta. Intenté desestimarla, recordándome sus supuestos problemas financieros, pero la sensación persistía, un zumbido sordo bajo mis pensamientos conscientes. Una noche, mientras navegaba distraídamente por las noticias en línea, apareció una vieja notificación de Facebook. Hacía años que no me conectaba, pues me parecía una pérdida de tiempo.
Pero por alguna razón, esa noche, hice clic. Un vistazo rápido a mi muro me llevó a la página de Vivian. Allí, pegada a la pantalla, había una colección de fotos con el siguiente subtítulo: Las mejores vacaciones familiares, la Ohana de Archer, soñando con Hawái. Se me cortó la respiración. Las imágenes fueron un golpe en el estómago. Vivian, radiante con un vestido blanco de verano, riendo en una playa bañada por el sol. Brandon, del brazo de ella. Y luego, las inconfundibles figuras de Reginald y Sylvia Morrison, sus mejores amigos, posando felices junto a ellos. Mi visión se nubló por un momento, luego se agudizó. Recorrí el carrusel de fotos, cada una nueva punzada de incredulidad. Vivian y Brandon en un luau, con collares de flores al cuello, bailarines de fuego al fondo. Vivian y Reginald buceando en aguas turquesas, claramente identificables incluso a través del resplandor. Y luego, una foto panorámica. Los cuatro, sonriendo ampliamente, de pie en la cubierta de un catamarán. Era exactamente el mismo barco turístico del cráter Molokini, el mismo que había reservado y luego cancelado. Se me hizo un nudo en el estómago. Volví a desplazarme hacia atrás, examinando las publicaciones. Me llamó la atención un comentario de Nora, la hermana de Sylvia. ¡Qué emoción por nuestro viaje familiar! El comentario de Nora tenía 3 semanas de diferencia. Antes Vivian incluso me había invitado. Antes de la emotiva llamada sobre la empresa de Brandon. Antes de la historia de mis dificultades económicas. La revelación me golpeó como un maremoto. El viaje a Hawái se había planeado con los Morrison desde el principio. No era un invitado principal. Era una idea de último momento, quizás una adición de último minuto si había una plaza libre, o un suplente en caso de que los Morrison no pudieran venir. Y cuando me invitaron, ya se sabía que no iría con los Morrison. Los problemas económicos, la reducción de personal, todo era una historia inventada, una mentira conveniente para excluirme de un viaje que ya estaba decidido con otra familia. Años de formación en el sector inmobiliario, donde cada detalle, cada documento, cada fecha importaban, hicieron mella. Mi shock emocional se transformó rápidamente en un procesamiento de información metódico y despreocupado. Documenté cuidadosamente cada foto, la fecha de publicación, las personas que aparecían, las ubicaciones. Capturé el pie de foto de Vivian, el comentario de Nora y sus respectivas marcas de tiempo. Ya no se trataba de ira, se trataba de hechos, de pruebas. Realicé una revisión clínica de la situación. Primer hecho: Vivian me había invitado a Hawái. Segundo hecho: Vivian había cancelado, alegando la reducción de personal de la empresa de Brandon y problemas financieros. Tercer hecho: Vivian, Brandon y los Morrison, Reginald y Sylvia, habían ido a Hawái, alojándose en lo que parecía un resort de lujo, e incluso habían hecho la misma excursión al cráter Molokini que yo había planeado. Cuarto hecho: el comentario de Nora confirmó la participación de los Morrison, antes mi invitación. Conclusión: Vivian había mentido. Me había excluido deliberadamente, prefiriendo a los Morrison en lugar de a su propio padre, inventando una historia para salvar las apariencias. Más tarde esa noche, las emociones se habían calmado hasta convertirse en un zumbido silencioso e inquietante. Saqué mi libreta de la compra, un hábito de mis días de planificación meticulosa, y escribí unas líneas. Lo que sé, lo que necesito saber. Vivian miente con facilidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Las preguntas flotaban en el aire, pesadas y sin respuesta. Mi decisión fue rápida y firme. No llames, no escribas, no le digas que lo sé. Espera, observa, aprende. Le seguiría la corriente, actuaría como si nada pasara, absorbería cada detalle, cada sutil matiz de su comportamiento. Necesitaba entender, no solo la traición de este incidente, sino en quién se había convertido realmente mi hija, Vivian. Los días posteriores a mi descubrimiento no los pasé enfadado ni con autocompasión, sino en un proceso familiar, casi reconfortante, de organización meticulosa. Como excontador y actual inversor inmobiliario, los números eran mi lenguaje, los hechos mi base. Dediqué 2 días enteros a mi oficina en casa, recopilando lo que llamé activos de abril de 2025. Cada cuenta de inversión, cada bono de ahorro, el valor de mercado actual de mi casa, que estaba totalmente pagada,
mi plan 401K, incluso el pequeño fondo de emergencia. Cada partida se ingresó en una hoja de cálculo, se cruzó con los extractos y se sumó meticulosamente. La suma, aproximadamente 1.750 millones de dólares, representaba toda una vida de trabajo diligente y ahorro prudente. Era una cantidad cómoda, más que suficiente para vivir sin preocupaciones y, sin duda, suficiente para asegurar un futuro a mi familia. Una vez completada la hoja de activos, comencé otro documento mucho más emotivo. Regalos, Vivian Caldwell Morrison, 2017-2025. Esta hoja de cálculo detallaba cada contribución financiera que había hecho a Vivian y Brandon durante los últimos 8 años. Empezó con una suma sustancial para su boda, el pago inicial de su primer coche, contribuciones para amueblar su casa, y luego un flujo constante de cantidades más pequeñas pero significativas para lo que Vivian solía llamar emergencias u oportunidades. Estaba el negocio que no despegó, la reparación urgente del coche, la factura médica inesperada, incluso los nuevos muebles para el patio trasero que tenía a tener. Cada entrada iba acompañada de la fecha y una breve descripción. A medida que la suma total crecía, acercándose a casi $80.000, surgió un patrón escalofriante e innegable. No era solo un patrón de generosidad, era un patrón de expectativas, de una relación definida por lo que yo podía aportar. La cruda realidad me golpeó, no con una punzada de ira, sino con una tristeza profunda y silenciosa. No fui un padre para ella, era un banco. Justo cuando terminaba estas sombrías auditorías, empezaron los mensajes de voz de Vivian, mensajes urgentes y entrecortados, cada uno con un tono fingido de preocupación. «Papá, siento mucho no haberte llamado antes. La situación ha sido una locura. He estado muy preocupada por ti, después de la cancelación del viaje y todo lo demás. ¿Estás bien? Pasaré mañana para verte y asegurarme de que estás bien». Su preocupación parecía hueca, un acto performativo cuidadosamente elaborado para ocultar su propia culpa, o más probablemente, para evaluar mi reacción. Mantuve deliberadamente la calma. La casa, normalmente un santuario, ahora parecía un escenario donde estaba a punto de desarrollarse una obra de engaño. Ordené, me aseguré de que mis cuadernos con las pruebas incriminatorias estuvieran bien guardados en el cajón cerrado con llave de mi escritorio. Incluso, preparé una cafetera recién hecha, un gesto de normalidad ante su llegada, aunque me sentía de todo menos normal. Mi apariencia era un escudo, una máscara impenetrable de serena serenidad. Vivian llegó justo a la hora que dijo. Irrumpió en la puerta, un torbellino de nervios, con una sonrisa brillante pero frágil. «Papá, Dios mío, ¿te ves?» «Bien, estaba tan preocupada por ti», exclamó, ofreciéndose de inmediato a ayudarla. «¿Te traigo un café o un té? Puedo prepararte el desayuno, si aún no has comido». Sus ojos recorrieron la habitación, buscando sutilmente, imaginé, cualquier señal externa de crisis. Esperaba que estuviera angustiada, quizás deprimida, sin duda necesitada de su consuelo, por superficial que fuera. Nos instalamos en la sala de estar, un espacio que ahora me parecía completamente extraño. Esa habitación ahora estaba contaminada. Pensé, mientras una silenciosa amargura se filtraba en mi mente. El sofá donde habíamos compartido tantos recuerdos ahora se sentía manchado por su engaño. Se lanzó a un monólogo sobre su trabajo, sobre el último proyecto de Brandon, sobre conocidos en común. Su parloteo era incesante, una cortina de humo diseñada para llenar el silencio y quizás para ponerme a prueba sutilmente. No mencionó Hawái ni una sola vez, ni una sola palabra sobre su reciente viaje estresante. Fue una omisión flagrante, una que noté con precisión. Mis respuestas eran cortantes, secas, evasivas. Decía. ¿De acuerdo? Un leve asentimiento, una mirada fija. Me negaba a seguir sus habituales frases de conversación, los pequeños ganchos que lanzaba para atraerme a su mundo. No preguntaba por sus amigos, no preguntaba por el coche nuevo de Brandon. Mi silencio era un muro, y podía ver cómo se sentía cada vez más incómoda, cómo su energía nerviosa comenzaba a flaquear. Finalmente, su radiante sonrisa se desvaneció. Sus ojos, habitualmente tan expresivos, se entrecerraron levemente,
y una pizca de genuina preocupación reemplazó su fingida preocupación. «Papá», comenzó, con voz más suave, más vacilante. «¿Sucede algo? Pareces diferente, distante». «¿Hice algo?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de sus propias ansiedades. Era la oportunidad que había estado esperando. La miré directamente a los ojos, con una expresión indescifrable. «Soy la misma de siempre, Vivian», dije en voz baja y tranquila. «Quizás seas tú la que ha cambiado». Las palabras fueron una acusación silenciosa, una respuesta suave que impactó con más fuerza que un grito. Antes de que pudiera procesarlo, continué, cambiando mi tono a uno de leve y fingida curiosidad. «Por cierto, ¿cómo va la situación laboral de Brandon? Esa reducción de personal que mencionaste. ¿Todo salió bien?». Sus ojos parpadearon. Un temblor momentáneo de pánico. Entonces, como una máquina bien engrasada, el engaño practicado tomó el control. «Ah, eso. Sí, funcionó. Una completa falsa alarma. Todo está bien ahora», dijo rápidamente, con un gesto de desdén. Su alivio era palpable, casi exagerado. Probablemente pensó que había esquivado una bala, que yo creía su elaborada mentira. Lo anoté todo. La mentira rápida, la facilidad con la que la pronunció, el sutil cambio en su lenguaje corporal al relajarse, creyendo que su engaño había tenido éxito. Se quedó un rato más, intentando retomar su charla habitual, pero la tensión anterior persistía. Finalmente, se disculpó y se fue, sin duda desconcertada por mi actitud reservada, pero, sobre todo, preocupada. Su intento de tranquilizar su conciencia, o quizás simplemente de comprobar si su historia seguía vigente, había fracasado, dejándola con una sensación de inquietud. Después de que se fuera, la tranquilidad regresó a mi casa, pero ahora era una tranquilidad diferente. Regresé a mi escritorio, abrí mi libreta y añadí una nueva entrada a mi lista de próximos pasos. Consulta legal, abogado fiduciario, estrategia de protección de activos y, por último, esperar su próximo movimiento. Mi estrategia estaba clara. El juego había comenzado. Mi siguiente paso fue crucial, pues requería no solo experiencia legal, sino también una comprensión profunda de la naturaleza humana y las complejidades de la dinámica familiar. Pasé días investigando, profundizando en la reputación de varios bufetes de abogados, buscando específicamente abogados fiduciarios conocidos por su destreza en la protección de activos, especialmente en situaciones que involucraban disputas familiares o planificación patrimonial compleja. Mi búsqueda me llevó a Elias Vance, un nombre que aparecía repetidamente con excelentes recomendaciones. Su bufete, Vance & Associates, se especializaba en derecho sucesorio, y los testimonios en línea elogiaban constantemente su discreción y minuciosidad. Era justo lo que necesitaba, un arquitecto legal, no solo un abogado. Nuestra primera reunión fue breve y concisa. Elias Vance, un hombre de semblante tranquilo y mirada penetrante e inteligente, escuchó atentamente mientras le explicaba mis intenciones. «Señor Vance», comencé con voz firme, «me preocupa la protección de mis activos y la optimización fiscal de mi patrimonio. He estado investigando y me gustaría explorar la posibilidad de establecer un fideicomiso irrevocable». Observé su rostro en busca de alguna reacción, pero su expresión se mantuvo neutral y profesional. Simplemente asintió, invitándome a profundizar. Elías procedió a explicar la naturaleza vinculante de un fideicomiso irrevocable con total claridad. «Señor Caldwell», comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante, «es crucial que comprenda la gravedad de esta decisión. Una vez establecido, un fideicomiso irrevocable, por definición, significa que no se pueden modificar, enmendar ni reclamar los activos depositados en él. Se cede el control permanentemente. Los activos pertenecen al fideicomiso, administrados por un fideicomisario en beneficio de los beneficiarios designados, según los términos que se establezcan. Es una herramienta poderosa para la protección de activos y la planificación de legados específicos, pero es, como su nombre indica, irreversible». Hizo una pausa para asimilar el peso de sus palabras. Lo miré a los ojos, con una determinación inquebrantable. «Lo entiendo perfectamente, señor Vance», afirmé. «He dedicado mucho tiempo a pensar en mi legado, en lo que quiero apoyar y en el futuro que visualizo para mis bienes.
Creo que esta estructura es la adecuada para mis objetivos. No hubo vacilación en mi voz, ni vacilación en mi convicción. Mi decisión no fue apresurada ni enfadada, sino con una intención fría y calculada. Justo cuando la maquinaria legal comenzaba a girar, Vivian volvió a llamar. Su tono había pasado de una preocupación disimulada a un entusiasmo cauteloso. «Papá, no te lo vas a creer», dijo con voz alegre. «Mis amigos Reginald y Sylvia están pensando en abrir una franquicia de café. Es una oportunidad emocionante». Recitó algunos detalles, pintando una imagen de cafeterías concurridas y ganancias prometedoras. Luego, con una naturalidad casi teatral, añadió: «Siempre has entendido de propiedades comerciales e inversiones empresariales, papá. Tienes muy buen ojo para estas cosas». La insinuación era clara. Quería mi opinión, y más que eso, quería mi dinero. El viaje a Hawái había sido una prueba de fuego, y comprendí que mi silencio debía de interpretarse como una apertura, una señal de mi continua maleabilidad. Le seguí la corriente, con una voz que resonaba con la experiencia. «Las franquicias de café sin duda pueden ser rentables en la ubicación adecuada, Vivian», dije, con una pausa pensativa. «Todo se reduce a la diligencia debida. ¿Cuál es su concepto? ¿Es una marca consolidada? Y lo más importante, ¿quién la gestiona?» La experiencia en el sector servicios es clave. No le estaba ofreciendo un consejo, sino más bien le estaba tendiendo una trampa, un cebo que sin duda mordería. Vivian, animada por mi aparente interés, prometió recabar más detalles y volver a llamarme con una propuesta completa. Su entusiasmo solo avivó mis sospechas. No se trataba de una auténtica oportunidad de negocio para sus amigos. Se trataba de aprovechar mi experiencia y en definitiva, mi capital. La costumbre de verme como un recurso financiero estaba resurgiendo, con más audacia y descaro que antes. Mi siguiente paso fue seleccionar un beneficiario para el fideicomiso irrevocable. Debía ser una entidad que realmente mereciera el apoyo, cuya misión se alineara con los valores que Vivian claramente carecía. Pasé horas en línea, investigando meticulosamente varias organizaciones benéficas, revisando estados financieros y leyendo informes de impacto. Mi búsqueda finalmente me llevó a la Alianza de Veteranos de Arizona, capítulo de Phoenix. Era una organización altamente calificada, dedicada a brindar apoyo y servicios a veteranos necesitados, con finanzas transparentes y un historial comprobado de beneficio directo para su causa. Su misión me identifiqué profundamente. Llamé a Elias Vance. El beneficiario, indiqué con voz clara y firme, debería ser la Alianza de Veteranos de Arizona, capítulo de Phoenix. Luego, añadí otra cláusula crucial, una que consolidaría mis intenciones y no dejaría lugar a ambigüedades. También solicito que se añada una declaración explícita a mi testamento, que mi hija, Vivian Caldwell Morrison, no recibirá nada de mi patrimonio a menos que acepte los términos del fideicomiso, tal como se establecieron, sin oposición, dentro de los 30 días posteriores a mi fallecimiento. Si lo impugna, lo perderá todo. Elias Vance, siempre profesional, atendió mi solicitud. Según la ley de Arizona, señor Caldwell, una cláusula de no impugnación de esa naturaleza, cuando está bien redactada, suele ser ejecutable. Es un poderoso elemento disuasorio contra litigios frívolos. Me explicó los matices legales, confirmando que mis intenciones podrían ser legalmente vinculantes. En los días siguientes, las llamadas de Vivian se intensificaron. Era persistente, dejaba mensajes más largos, detallando el potencial de la franquicia de café y aumentando sutilmente sus esfuerzos por convencerme. Mi actitud se mantuvo siempre agradable, pero sin comprometerme. La escuchaba, la animaba vagamente, pero siempre me contenía, sin darle nunca un sí ni un no firmes, sin ofrecerle nunca un compromiso concreto de mi tiempo ni de mi dinero. Estaba pensando a largo plazo. Los documentos del fideicomiso fueron redactados con la experta mano de Elias Vance, detallando meticulosamente la transferencia permanente e irrevocable de mis bienes, sin dejar ningún resquicio para futuras modificaciones. Sin embargo, la línea del beneficiario permaneció en blanco, como un marcador silencioso. Esperaba mi decisión final, basada en mi firma, una decisión que definiría el destino de mi legado
y sin que Vivian lo supiera, impactaría profundamente su futuro. Las llamadas de Vivian se intensificaron. Su entusiasmo cuidadosamente elaborado se transformó en una presión apenas disimulada. «Papá», empezó una noche, con un tono un poco más urgente de lo habitual, «buscan inversores. Es una oportunidad muy limitada y las plazas se están agotando». Me describió una imagen vívida de una cafetería bulliciosa, una gallina de los huevos de oro esperando a la persona adecuada para invertir. Apeló a mi experiencia, a mi buen instinto para los negocios, y finalmente, tras una sutil pausa, me preguntó si podía revisar su plan de negocios. «Dime qué te parece, papá. Siempre tienes un ojo muy agudo». Fingí considerarlo un momento, dejando que un silencio pensativo flotara en el aire antes de responder. «Envíame lo que tengan, Vivian. Le echaré un vistazo. No puedo prometer nada, por supuesto, pero con gusto te daré mi opinión». Mi voz era tranquila, mesurada, sin ninguna emoción genuina, pero con un aire de servicial interés paternal. Sabía que lo interpretaría como una señal positiva. Un paso en la puerta. El correo electrónico llegó minutos después de terminar nuestra llamada, con un documento adjunto de 23 páginas. Lo abrí, y una sonrisa cínica se dibujó en mis labios. El plan de negocios era una colección desordenada de texto mal formateado, fotos de archivo y proyecciones financieras completamente irreales. Parecía un proyecto de instituto, aunque con signos de dólar brillando en sus ojos. Había afirmaciones audaces de 25% de rentabilidad anual para una sola cafetería, cifras que harían burlarse incluso al inversor de riesgo más experimentado. Enterrado en la página 19, casi como una ocurrencia tardía, estaba el meollo de la propuesta. Buscaban una inversión de $100.000 por una participación del 15%. La audacia era casi admirable. Mi evaluación fue rápida y concluyente. Nada tenía sentido. Las cifras no cuadraban, el estudio de mercado era inexistente y el plan operativo, en el mejor de los casos, era vago. Era un intento apenas disimulado de sacar tajada. Consideré mi respuesta detenidamente, sabiendo que un rechazo demasiado rápido alertaría a Vivian. Necesitaba mantener la ilusión de una cuidadosa consideración. «Interesante», le dije a Vivian cuando llamó, apenas una hora después de enviar el plan. «Déjame pensarlo una semana. Hay algunas cosas que quiero aclarar». La respuesta inmediata de Vivian fue una clase magistral de manipulación sutil. «Ay, papá, una semana es mucho tiempo», suspiró, con un dejo de decepción en la voz. «Están presionando mucho para que se comprometan a final de mes. Otros inversores también están interesados, ¿sabes? Es solo que tenía muchas ganas tú ser parte de esto. La familia es lo primero, después de todo». La fecha límite de fin de mes y la mención de otros inversores fueron tácticas de presión clásicas, diseñadas para apresurarme a tomar una decisión, y la frase «la familia es lo primero», después de su descarado engaño sobre el viaje a Hawái, fue una amarga ironía que disfruté. Calculé el tiempo con precisión. Elias Vance había confirmado que los documentos del fideicomiso irrevocable estarían finalizados, firmados, y los activos transferidos para el 25 de abril. La nueva fecha límite de Vivian era el 30 de abril. Eso me daba 5 días de margen. El momento perfecto, pensé. Mi plan estaba tomando forma. Si insistía demasiado antes del 25, le daría más largas. Si esperaba demasiado, podría sospechar. 5 días. 5 días para activar la trampa. Unos días después, recibí un mensaje de texto. «Papá, a Brandon y a mí nos encantaría hablar contigo sobre esa oportunidad en persona. ¿Estás libre este viernes por la noche?». Eso fue todo. El enfoque directo, el esfuerzo conjunto. Significaba que creían que estaba a punto de morder el anzuelo. Confirmé la cita para el viernes 26 de abril. La mañana del 25 de abril, me encontré con Elias Vance en su oficina. Los documentos finales estaban ante nosotros, impecables y oficiales. Firmé cada uno, con un profundo sentido de propósito. Los bienes se habían transferido irrevocablemente, legalmente bloqueados, ya no estaban bajo mi control directo y, por lo tanto, fuera del alcance de Vivian. La Alianza de Veteranos de Arizona, capítulo de Phoenix, fue nombrada única beneficiaria, asegurando así que mi legado apoyaría una causa mucho más valiosa que una dudosa franquicia de café.
Hecho, confirmó Elias Vance, mientras me entregaba una copia del fideicomiso finalizado. La trampa estaba tendida. Vivian y Brandon llegaron el viernes por la noche, puntuales. Brandon llevaba un elegante portafolios de cuero, cuyo contenido, sin duda, era el mismo plan de negocios mal concebido que ya había descartado. Vivian, vestida impecablemente, irradiaba una confianza forzada, con una excitación nerviosa en sus ojos. Los saludé con cariño, los invité a la sala y les ofrecí café, irónicamente, de mi propia cocina. Brandon, tomando la iniciativa, se lanzó a su discurso ensayado. Habló con un entusiasmo exagerado sobre la excepcional trayectoria de crecimiento del mercado del café de especialidad, haciendo hincapié en su supuesta ubicación privilegiada cerca de la Universidad Estatal de Arizona. Hizo gestos enfáticos con las manos, citando cifras y tendencias del mercado extraídas de artículos genéricos en línea. La narrativa fue meticulosamente elaborada para atraer a un inversor experimentado, pero su presentación carecía de la convicción genuina de alguien que realmente cree en su producto. Detalló la oportunidad exclusiva para una inversión de $100,000, prometiendo una participación del 15% en la empresa. Ya tenemos otros 3 inversores comprometidos, se jactó, insinuando escasez y atractivo. Habló de proyecciones de rápida expansión, de futuros dividendos y de un concepto que revolucionaría el panorama cafetero local. Me recosté en mi sillón, saboreando mi café y escuchando atentamente. Mi expresión era neutra, sin delatar ni escepticismo ni entusiasmo. Sin embargo, en mi interior se gestaba una tormenta de emociones, contenida. La confrontación que había planeado durante semanas finalmente estaba a punto de ocurrir. Brandon concluyó su discurso pulido, aunque hueco. Me miró con un brillo esperanzado y expectante en los ojos, esperando claramente una confirmación inmediata. Pero yo no estaba allí para confirmar. Mi papel era analizar, exponer. Gracias, Brandon, dije con voz serena, sin revelar nada. Agradezco que me expliques esto. Tengo algunas preguntas, si no te importa. Asintió con entusiasmo. Por supuesto, señor Caldwell. Empecé con lo fundamental, preguntas diseñadas para desmontar la endeble fachada de su plan. ¿Quién exactamente gestionará las operaciones diarias de esta cafetería? Pregunté con la mirada fija. ¿Y qué experiencia específica tienen en la gestión de restaurantes o tiendas minoristas? El éxito de cualquier pequeña empresa, sobre todo en un mercado competitivo como el del café de especialidad, depende de un liderazgo experimentado y práctico. La confianza de Brandon flaqueó visiblemente. Se tambaleó al hablar, mirando a Vivian en busca de ayuda. Bueno, Reginald y Sylvia estarán muy involucrados, balbuceó, y ambos son emprendedores muy motivados. Han recibido mucha formación en línea, ya sabes, para aprender los entresijos. Su respuesta fue vaga, sin ninguna experiencia concreta, tal como lo había anticipado. ¿Y qué hay de la capacitación del personal? ¿Gestión de inventario? ¿Relaciones con la cadena de suministro? Son elementos cruciales para la rentabilidad, insistí, sin ceder. Al ver a Brandon tambalearse, Vivian intervino, cambiando su tono con naturalidad a la manipulación emocional, una táctica con la que estaba demasiado familiarizada. Papá, intervino con voz más suave, más sincera, sé que estás siendo cuidadoso, y te lo agradecemos, pero esto va más allá de los números en el papel. Se trata de una oportunidad para nuestro futuro. Hizo una pausa, buscando los míos con la mirada, intentando evaluar mi receptividad a su llamado emocional. Entonces, soltó la bomba, una carta que claramente creía imbatible. Brandon y yo hemos estado hablando, dijo, con un temblor en la voz, ya fuera genuino o fingido, sobre formar una familia, sobre nuestro futuro, sobre tener hijos. Esta inversión, papá, podría darnos la estabilidad financiera que necesitamos para finalmente lograrlo. Tus nietos, papá. Imagina a tus nietos creciendo, sabiendo que su abuelo ayudó a construir algo significativo para sus padres, para su futuro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, con la fuerza de su exigencia tácita. Nietos. La palanca emocional definitiva. Reconocí la evidente manipulación, el audaz intento de hacerme sentir culpable para que les diera mi dinero, sobre todo después de su reciente engaño. Aún así,
Mantuve la compostura, con la voz serena, sin delatar la agitación que sentía por dentro. Formar una familia es un paso importante, Vivian. Reconocí, con tono mesurado. Una aspiración maravillosa. Precisamente por eso, cualquier proyecto que apoye un futuro así merece la máxima consideración. $100.000 es una cantidad considerable de capital para una nueva empresa y conlleva un riesgo considerable. Brandon, percibiendo una grieta en mi determinación, aprovechó la oportunidad, olvidando su anterior tropiezo. Exactamente, Sr. Caldwell, y por eso el momento es tan crucial. Tenemos otros inversores listos para comprometerse. Cuanto más esperemos, mayor será el riesgo de perder esta ubicación privilegiada, de desaprovechar esta oportunidad excepcional. Se inclinó hacia adelante, intentando crear una urgencia que pareciera forzada. Mi mirada se desvió de Brandon a Vivian, y luego de vuelta a Brandon. Dejé que el silencio se prolongara un momento, aumentando la tensión. Entonces, di mi decisión, una declaración que sin duda haría estallar sus expectativas. Entonces, dije con voz tranquila y firme, tendrán que esperar una semana para mi respuesta. El rostro de Vivian se ensombreció, y su ansiosa anticipación dio paso a una visible decepción. Su repentina mirada de desánimo contrastaba marcadamente con su entusiasmo anterior. Brandon también parecía abatido, con los hombros hundidos mientras cerraba su portafolios de cuero lenta, casi mecánicamente, con un chasquido de frustración. Esperaban un sí inmediato, una cálida aceptación de su petición familiar. Recibieron un retraso. Su partida fue brusca, sin sonrisas forzadas. Al llegar a la puerta, Vivian se giró, con la voz más suave, una súplica sincera mezclada con una frustración persistente. Por favor, papá, piénsalo bien. No se trata solo de dinero. Se trata de creer en nosotros, en nuestro futuro. Simplemente asentí, manteniendo mi fachada impasible. Mientras se alejaban, los observé desde la ventana de mi sala. Estaban enfrascados en una acalorada discusión en el coche, con gestos animados, su frustración palpable. Una vez que su coche desapareció de la vista, el silencio en mi casa se sintió diferente, cargado de anticipación. Fui al cajón cerrado de mi escritorio y saqué el sobre manila. Dentro estaban los documentos fiduciarios finalizados, con los sellos y firmas oficiales. Releí rápidamente los detalles cruciales. El título de propiedad de mi casa y el 65% de mis activos líquidos se habían transferido irrevocablemente a la Alianza de Veteranos de Arizona. Estaba hecho. Era permanente. Cogí el teléfono y le envié un mensaje contundente a Vivian. Ya tomé una decisión. Ven el viernes por la tarde. Ven sola. Solo tú y yo esta vez. La orden de venir sola era crucial. No quería testigos ni distracciones. Su respuesta llegó casi al instante, llena de una esperanza renovada, casi desesperada. De acuerdo, papá. Solo nosotros. Gracias por considerarlo. Nos vemos el viernes. Claramente creía que mi mensaje era el preludio de su éxito. Pasé los siguientes días preparando la sala, preparándola sutilmente para lo que parecía una negociación formal. El viernes por la tarde, coloqué el sobre manila en un lugar visible de la mesa de centro, un silencioso presagio de la verdad. Anticipé la falsa confianza de Vivian, su expectativa de victoria. Estaba listo para revelar la verdad inesperada, para desenmascarar la intrincada trampa que había tendido con tanto cuidado. Llegó la tarde del viernes, con una sensación de finitud. Sonó el timbre y al abrir, vi a Vivian allí de pie, con una amplia sonrisa de confianza. Sus ojos brillaban con una anticipación casi depredadora. Parecía genuinamente cálida, como la hija que conocí, pero su expectativa subyacente de obtener ganancias económicas era palpable. «Hola, papá», dijo alegremente entrando. «Me alegra mucho verte. Me emociona saber qué has decidido». Empezó a lanzar otra versión de su discurso sobre la franquicia de café, pero levanté la mano y la detuve a media frase. «Vivian», dije con voz tranquila pero firme, cortando su entusiasmo. «Antes de hablar de inversiones, necesito hablar de algo más. He estado pensando mucho esta semana, no solo en números o planes de negocio, sino en la familia, en valores, en lo que realmente importa cuando se rompe la confianza». Su sonrisa se desvaneció. Su expresión pasó de una ansiedad confiada a una cautela cautelosa. El cambio fue casi instantáneo. Supo,
instintivamente, que la conversación estaba tomando un giro inesperado. La miré directamente a los ojos, con una voz desprovista de ira, pero cargada de convicción. Vivian, hace unas semanas me llamaste angustiada, diciéndome que tenías que cancelar nuestro viaje familiar a Hawái. Me dijiste que la empresa de Brandon estaba reduciendo personal, que tenía problemas financieros y que no podías justificar el gasto. Expresaste tu preocupación y te ofrecí mi apoyo y mi comprensión. Hice una pausa, dejando que el recuerdo de su mentira se instalara entre nosotros. Pero entonces, poco después de esa llamada, vi fotos en Facebook. Fotos de ti, Brandon, Reginald y Sylvia Morrison disfrutando de unas maravillosas vacaciones en Hawái, en las mismas playas, en el mismo luau, e incluso en el mismo barco turístico por el cráter Molokini que había reservado. El rostro de Vivian palideció, ceniciento. Su compostura se quebró al instante. Empezó a tartamudear, en un intento desesperado por explicarse. «Papá, no, espera, no fue así. Glenn y Sylvia nos sorprendieron. Fue un viaje de último minuto que planearon, ya pagado». La interrumpí con voz firme. «No, Vivian, no fue de última hora. El comentario de Nora sobre estar muy emocionada por nuestro viaje familiar se publicó semanas antes de que me invitaras. Mentiste, Vivian. Mentiste al excluirme porque los Morrison, tus mejores amigos, querían sus vacaciones familiares sin mí. Tú los elegiste, y te inventaste una historia de dificultades económicas para justificarlo». Cambió de táctica, con los ojos llenos de lágrimas, una muestra practicada de remordimiento. «Papá, lo siento mucho. Fue un error, un terrible error. Debí haberte dicho la verdad. Por favor, ¿podemos dejar esto atrás? Por el bien de nuestra familia, por el bien de esta oportunidad». El rápido cambio de rumbo hacia la inversión, incluso en medio de su fachada desmoronada, consolidó mi determinación. «¿La inversión?». Me burlé suavemente, negando con la cabeza. «Vivian, seamos realistas. El plan de negocios estaba plagado de retornos irreales. El equipo directivo carecía de experiencia demostrable y toda la propuesta se presentó con una presión artificial para tomar una decisión apresurada y sin fundamento. Nunca fue una oportunidad viable». Caminé hacia la mesa de centro con movimientos pausados y tomé el sobre Manila. Su peso me pareció significativo, simbólico. Se lo tendí. «No te voy a dar $100,000, Vivian, pero te voy a dar algo. Toma esto en cambio». Confundida, con el ceño fruncido en una mezcla de inquietud y curiosidad, Vivian tomó el sobre. Sus dedos se tambalearon ligeramente al sacar el fajo de documentos notariados. Recorrió la primera página, luego la segunda. Sus labios se movían en silencio mientras leía, con los ojos muy abiertos. «Fideicomiso irrevocable. Alianza de Veteranos de Arizona. Transferencia de bienes y activos». Su mirada se posó en mí, con la incredulidad nublando su rostro. Volvió a mirar los documentos, luego a mí, con una esperanza desesperada en su expresión. Aquí dice que transfiriste la casa, el título y $650,000 a una organización benéfica, a la Alianza de Veteranos de Arizona, y no recibo nada». Su voz era apenas un susurro, un sonido ahogado de absoluta conmoción. Los documentos, que ya no sostenía con cuidado, se le escaparon de las manos y se esparcieron por el suelo. A Vivian se le doblaron las rodillas. No llegó a desmayarse, sino que se desplomó en el sofá, abrumada, con el rostro completamente inexpresivo. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación temblorosa y se cubrió la boca con una mano temblorosa, con la mirada fija en los papeles esparcidos. No fue pérdida de conocimiento, sino una profunda y debilitante conmoción. Me quedé de pie junto a ella, con mi voz clara y resonante en el repentino y pesado silencio. «Así es, Vivian. Elegiste la aprobación de los Morrison antes que la de tu propio padre. Elegiste el engaño antes que la honestidad. Yo, a mi vez, elegí apoyar algo que realmente lo merece, una causa que defiende la integridad, el sacrificio y el servicio genuino». Su voz, al oírla, era áspera, desesperada. «¿Se puede cambiar esto? Por favor, papá, ¿puedes deshacerlo? No puedes simplemente regalarlo todo. Esta es mi herencia».
Se apresuró a recoger los papeles esparcidos, como si sostenerlos fuera a revertir su verdad. Mi respuesta fue firme, pronunciada con la fría firmeza de una piedra. No, Vivian. Eso es lo que significa irrevocable. Está hecho. No se puede cambiar. No se puede deshacer. Mientras el peso de mis palabras la aplastaba, añadí la última cláusula condicional, un pequeño rayo de misericordia en medio de las consecuencias. Sin embargo, hay una pequeña cláusula. Después de mi muerte, recibirás $50,000, pero solo si aceptas los términos de este fideicomiso sin impugnación legal. Cualquier intento de impugnarlo, y perderás incluso eso. Vivian me miró fijamente, luego a los documentos, con los ojos abiertos y sin ver. El último vestigio de su encanto manipulador, su compostura cuidadosamente forjada, se había hecho añicos. Se levantó lentamente, con movimientos rígidos y descoordinados, cogió su bolso y sin decir una palabra más, sin mirar atrás, salió de mi casa. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejándome sola en la silenciosa sala de estar, con los documentos esparcidos por el suelo como testimonio de la amarga verdad. El silencio que siguió a la partida de Vivian no duró mucho. Mi teléfono empezó a vibrar con una urgencia implacable. Primero llegaron los mensajes de voz de Vivian, cada uno más furioso que el anterior. «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste traicionarme así? Esta es nuestra herencia. Alguien te está manipulando. No eres tú mismo». Su voz, antes cargada de lágrimas fingidas, ahora crepitaba con una rabia cruda y sin adulterar. Luego llegaron los mensajes de Brandon, más controlados, más calculadores. «Arthur, tenemos que hablar de esto racionalmente. Esta no es una decisión que se pueda tomar con prisas ni con rabia. Sentémonos y hablemos como adultos». Su tono era persuasivo, pero con un matiz de amenaza. Entonces, las llamadas empezaron a llegar de una fuente inesperada, pero completamente predecible. Reginald Morrison. La primera llamada fue formal, casi autoritaria. «Arthur, soy Reginald Morrison. Llamo por tus recientes decisiones. Necesitamos hablar de esto. Hay serias implicaciones legales que quizá no entiendas». Hablaba con el aire de alguien que se creía superior, acostumbrado a que sus pronunciamientos fueran obedecidos. Su segunda llamada fue aún más escalofriante, atacando directamente mi estado mental. «Arthur, con el debido respeto, este acuerdo parece muy irregular, sobre todo dada tu edad y lo que Vivian describe como tu creciente aislamiento. Tenemos serias preocupaciones sobre tu competencia». La insinuación era clara. Intentarían presentarme como un hombre mayor, confundido, fácilmente influenciable, incapaz de tomar decisiones acertadas. Justo cuando cesaron las llamadas de Reginald, llegó un sobre grueso de FedEx. La dirección del remitente era Morrison & Associates, el bufete de abogados de Reginald. Dentro había una demanda de rescisión formal, una carta legal que exigía la revocación inmediata del fideicomiso. Citaba capacidad mental e influencia indebida como motivos principales para invalidar el fideicomiso irrevocable. El lenguaje era legalista e intimidante, claramente diseñado para infundir miedo y obligar a la obediencia. No lo dudé. Llamé inmediatamente a Elias Vance. Aceptó verme esa misma tarde. Su calma fue un antídoto bienvenido contra la creciente agresividad de los Morrison. Dejé la carta de FedEx sobre su escritorio. Elias la leyó con una leve sonrisa cómplice en los labios. «Como era de esperar, señor Caldwell», dijo, devolviéndome la carta. «Estas son tácticas de intimidación habituales. Alegarán que tenía capacidad disminuida, que no estaba en su sano juicio al ejecutar el fideicomiso o que alguien lo influenció indebidamente, probablemente yo o un desconocido». Luego expuso la cruda realidad de la batalla que se avecina. «Si bien sus afirmaciones carecen de fundamento, señor Caldwell, litigar en este tipo de litigios puede ser increíblemente costoso, invasivo y lento. Exigirán acceso a su historial médico, a sus finanzas personales, e incluso podrían intentar tomarle declaración. Incluso sin fundamento, estos procesos pueden prolongarse durante meses, incluso años». Elias entonces describió su estrategia, un contraataque diseñado para dejar clara la verdad sobre mi agudeza mental y mi inquebrantable determinación. Primero, responderemos formalmente a esta demanda, declarando su plena capacidad mental e intención,
y amenazando con exigirle honorarios de abogado por cualquier reclamación frívola. Segundo, y crucial, solicitaremos proactivamente evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas, no solo de su médico de cabecera, sino también de especialistas independientes. Tendremos evidencia irrefutable de su función cognitiva y su sólida capacidad para tomar decisiones. Esto fortalecerá enormemente nuestra posición y disuadirá futuros ataques infundados. Escuché, absorbiendo cada detalle. Estoy de acuerdo, Elías, dije con voz firme. Programemos esas evaluaciones de inmediato. No tengo nada que ocultar. Estoy listo para esto. Más tarde esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Era Vivian. Su voz ya no sonaba llorosa ni furiosa. Era dura, fría y completamente desprovista de emoción. Nada que ver con el llanto del viernes. «Papá», empezó, con un tono que imitaba la cadencia autoritaria de Reginald. «Glenn dice que tenemos motivos para luchar. Dice que no pensaste con claridad al tomar estas decisiones. Dice que podemos recuperarlo todo». Mi respuesta fue tranquila, resuelta, imbuida de una certeza que no dejaba lugar a dudas. «Vivian, nunca he sido más racional en mi vida que cuando tomé esas decisiones. Y lo aprenderás en el tribunal si sigues con esta locura». No esperé su respuesta. Simplemente colgué el teléfono. Me di cuenta de que la batalla ya no era solo una lucha interna contra el engaño. Era una lucha real y tangible, con documentos legales y amenazas profesionales. Para ellos, no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, control y un profundo sentimiento de derecho. Saqué mi fiel libreta, un ritual familiar de organización ante el caos. En una página en blanco, garabateé: Estrategia de defensa, junio. El primer punto ya estaba claro. Entonces, me asaltó otra idea, una pregunta persistente que había estado acechando bajo la superficie. Añadí un nuevo punto: averiguar para qué querían realmente el dinero. Su desesperación parecía demasiado intensa para una cafetería mal diseñada. Tenía que haber algo más. Las amenazas legales de los Morrison y Vivian me impulsaron a actuar. Bajo la guía de Elias Vance, programé y completé 3 evaluaciones médicas integrales en una semana. Primero, un examen físico exhaustivo realizado por mi médico de cabecera de toda la vida, quien confirmó mi excelente salud para mi edad. Después, una evaluación neurológica detallada, que incluyó pruebas de función cognitiva, donde obtuve un rendimiento notablemente bueno. Finalmente, un examen psicológico meticuloso con un psiquiatra independiente, quien me entrevistó extensamente, evaluando mi memoria, juicio y estabilidad emocional. Los resultados de las 3 evaluaciones fueron inequívocamente claros. Poseía plena capacidad cognitiva, demostraba un pensamiento claro y lógico, ejercía un juicio adecuado y era plenamente consciente y coherente en todas mis decisiones. Mi capacidad mental estaba, sin lugar a dudas, intacta. Mientras tanto, Vivian libraba su propia guerra, una campaña de relaciones públicas en redes sociales. Sus publicaciones se volvían cada vez más crípticas y melodramáticas, insinuando problemas familiares sin mencionarme explícitamente. «A veces las personas que más quieres necesitan ayuda que no aceptan», decía una publicación, acompañada de una triste selfie. Otra se lamentaba: «Ver a un padre luchar con decisiones difíciles es desgarrador, sobre todo cuando se niega a ver la verdad». Intentaba generar compasión y sentar las bases para el argumento de la capacidad disminuida, presentándome como un hombre mayor y testarudo que necesitaba ayuda. Fue por entonces cuando Marcus Hayes, un antiguo colega y viejo conocido del club de campo local, me llamó. «Arthur», empezó en voz baja, «no suelo involucrarme en asuntos familiares, pero Reginald Morrison ha estado difundiendo rumores bastante desagradables sobre ti por el club. Dice que estás perdiendo el control, que no eres tú mismo». Sus palabras confirmaron mis sospechas. Reginald intentaba desacreditarme activamente en nuestros círculos sociales. Sin acobardarme, decidí enfrentarme a los chismes sin rodeos. Conduje hasta el club de golf, algo que no había hecho en semanas, y me senté en el salón, tomando un refresco, dejándome ver. No tardó en acercarse Marcus, fingiendo despreocupación. Tras una breve charla, se inclinó hacia mí. «Arthur, ¿sabes esa franquicia de café de la que hablaba Vivian, en la que quería que invirtieras?» Asentí con expresión neutral. «Bueno,
continuó Marcus. Se lo comenté a David Miller, ya sabes, el hermano de Mike Patterson, el que dirige esa cadena de cafeterías del centro. Pensé que quizá había oído algo, pero me miró como si tuviera dos cabezas. Dijo que no tenía ni idea de lo que le hablaba. Nunca había oído hablar de ninguna franquicia nueva que buscara inversores, y menos una que abriera cerca de la Universidad Estatal de Arizona. Una fría revelación me invadió. David Miller, con su extensa red de contactos en el mundo del café local, sin duda sabría si un nuevo jugador importante entraba en el mercado. Su ignorancia era reveladora. Pero Marcus no había terminado. Y Arthur bajó aún más la voz. El otro día no pude evitar escuchar a Reginald presumiendo con unos chicos en el vestuario, hablando de una costosa reforma que su esposa estaba planeando y de cómo finalmente iba a comprar ese nuevo barco de pesca que le había estado interesando. Esto fue justo después de que Vivian empezara a preguntarte por el dinero del café, ¿verdad? Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. No había ninguna franquicia, dije en voz alta, no como una pregunta, sino como una afirmación definitiva. No había ninguna oportunidad real de inversión. Todo era un invento. Los $100,000 no eran para un negocio, eran para mejorar el estilo de vida de los Morrison y para que Vivian siguiera teniendo derechos. No se trataba solo de dinero, se trataba de un fraude descarado. Marcus, al ver la gravedad de mi revelación, me miró con gravedad. Arthur, si me necesitas, estoy dispuesto a poner todo esto por escrito, fechado y firmado, para el juicio. Su oferta fue invaluable. Lo haré, Marcus. Gracias. Inmediatamente envié la declaración jurada detallada de Marcus a Elias Vance, junto con los resultados de mis evaluaciones médica y psicológica. A mediados de junio, mi defensa era formidable. Los informes médicos exhaustivos que demostraban mi sano juicio, la evaluación psicológica que confirmaba mi juicio, una cronología meticulosamente compilada del engaño de Vivian, la declaración incriminatoria de Marcus y las capturas de pantalla originales de Facebook. Elias Vance revisó el paquete completo con una expresión de discreta satisfacción. «Señor Caldwell», declaró con voz firme, «esto es excelente. Estos documentos destruyen por completo su credibilidad. Las evaluaciones médicas y psicológicas por sí solas son formidables. La declaración de Marcus Hayes, combinada con la evidencia de Facebook, sugiere firmemente no solo engaño, sino también una posible intención fraudulenta con respecto a esa supuesta inversión. No solo refutaremos sus afirmaciones, sino que también les advertiremos de severas sanciones por presentar afirmaciones tan frívolas. El plazo de 10 días de la demanda de rescisión inicial de los Morrison se cumplió sin que presentaran una demanda. Su fanfarronería se topó con un muro inamovible de hechos. Unos días después, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Vivian. «Papá, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. Sin abogados, por favor». Le mostré el texto a Elias Vance. Asintió con un brillo de complicidad en los ojos. «Ese es el enfoque diferente, señor Caldwell. Han visto nuestra jugada. Saben que no pueden ganar en los tribunales. Ahora quieren negociar». Parecía que el juego estaba pasando de una guerra abierta a una delicada danza diplomática. Pero yo también estaba listo para eso. La batalla legal concluyó oficialmente no con un gemido, sino con una concesión. Recibí una carta de Morrison & Associates retirando formalmente sus alegaciones de incapacidad mental e influencia indebida. Elias Vance lo confirmó con un breve asentimiento. «El fideicomiso es inquebrantable, señor Caldwell. Se han dado cuenta de que no tienen motivos para proceder». Una silenciosa sensación de victoria me invadió, no de triunfo, sino de reivindicación. Cuando llegó el mensaje de texto de Vivian, pidiéndome hablar sin abogados, supe que era hora de la decisión final. Acepté reunirme, estableciendo las condiciones explícitamente. En mi casa, el viernes por la tarde, ven sola. Mantuve en secreto la retirada de la demanda. No necesitaba saber aún el alcance de su derrota. Llegó el viernes, despejado y cálido. Organicé mi sala meticulosamente, colocando la declaración jurada de Marcus y las capturas de pantalla incriminatorias de Facebook de Hawái en un lugar destacado de la mesa de centro. No eran para negociar, eran para decir la verdad. Vivian apareció en mi puerta con aspecto cansado. Su habitual brillo se había apagado. Sin embargo, su vulnerabilidad parecía calculada. Una nueva táctica.
Se disculpó suavemente por la mentira de Hawái, por dejarse influenciar por Reginald y Sylvia, con la voz impregnada de lo que parecía un arrepentimiento genuino. «Papá», comenzó con tono amable, «sé que metí la pata, pero de verdad quiero arreglar las cosas. Sobre el fideicomiso, ¿no podríamos encontrar una solución? Quizás añadirme como cobeneficiaria de la organización benéfica. Seguirías ayudando a los veteranos, lo cual sé que es importante para ti, y también a los tuyos». La interrumpí antes de que pudiera empezar a negociar. Mi voz sonaba tranquila y firme. Le pasé la declaración de Marcus por encima de la mesa. «Antes de hablar de fideicomisos, Vivian, hablemos de la verdad. No había ninguna franquicia de café, ¿verdad?» Los ojos de Vivian se abrieron de par en par y luego se entrecerraron al leer el detallado relato de Marcus. Su rostro palideció y la vulnerabilidad cuidadosamente construida se desmoronó. Entonces presenté la evidencia de Facebook, la prueba irrefutable del viaje a Hawái planeado con antelación. Atrapada en una red que ella misma tejió, Vivian cambió de táctica, intentando desesperadamente desviar la culpa. «Fueron Reginald y Sylvia, papá. Nos presionaron muchísimo. Nos convencieron de que era la única manera de conseguir el dinero que necesitábamos para el negocio. Estaba atrapada entre tú y ellos». Mi respuesta fue firme, una silenciosa crítica a sus decisiones. «Tuviste opciones a cada paso, Vivian. Elegiste mentir sobre Hawái. Elegiste participar en un plan fraudulento. Elegiste involucrar a tu padre en este engaño. Asume tus decisiones, Vivian». Reiteré la cláusula condicional de los $50,000, la pequeña red de seguridad que había creado para ella, pero añadí un requisito innegociable. Para recibir esos $50,000 después de mi muerte, debes hacer una confesión pública. No solo a mí, sino también a Brandon, Reginald y Sylvia. Confesarás la mentira de Hawái y el fraude de la franquicia de café, exponiendo su participación. Y esta confesión será presenciada por Elias Vance. Vivian retrocedió, con el rostro desencajado por la incredulidad y la rabia. «¿Qué? Eso es humillación, papá. ¿Quieres que destruya mi matrimonio? Reginald y Sylvia nunca me lo perdonarán. Nos renegarán». «Es tu decisión, Vivian», dije con voz firme. «La verdad y $50,000, o mentiras y nada. Elige». Se quedó allí, temblando, con los ojos encendidos de furia. «¡Qué frío, papá! ¡Qué vengativo!», espetó, y sin decir nada más, salió furiosa de mi casa, dejando los documentos incriminatorios esparcidos sobre la mesa. Pasaron 4 semanas de agonía en silencio. Contuve la respiración, preguntándome si alguna vez elegiría el camino de la verdad. Entonces llegó un mensaje de texto, breve y conciso. «Estoy lista para aceptar tus condiciones. Lo haré. Solo dime cuándo». La reunión se programó para el viernes siguiente. Mi sala se convirtió en escenario de confesiones y confrontaciones. Arthur, Elias Vance, Vivian, Brandon, Reginald y Sylvia se reunieron, con una tensa tregua flotando en el aire. Los Morrison parecían presumidos, seguros de estar allí para negociar. Brandon parecía desconcertado. Vivian, sin embargo, temblaba visiblemente, con el rostro pálido. Me paré frente a todos, recorriendo con la mirada los rostros tensos. «No estamos aquí para hablar del fideicomiso», anuncié, con mi voz rompiendo el silencio. «Ese asunto está resuelto. Estamos aquí porque Vivian tiene algo que decirles a todos ustedes». Vivian respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó. Su voz, aunque temblorosa, se fortaleció al confesar. Detalló la mentira de Hawái, la historia inventada de los problemas laborales de Brandon. Luego, desveló la falsa franquicia de café, exponiendo la entusiasta participación de Reginald y Sylvia, su verdadero motivo para necesitar el dinero, la costosa renovación de la casa de Reginald y el barco que le había estado interesando. Se desató el caos. El rostro de Reginald se tiñó de furia, la rabia de Sylvia era un siseo venenoso, y Brandon miró a Vivian con el rostro marcado por el dolor y la incredulidad. Mientras empezaban a gritar, negándolo todo, con calma coloqué la declaración jurada de Marcus sobre la mesa de centro. «Esto confirma todo lo que ha dicho Vivian», dije, y el peso de la evidencia silenció sus protestas. Mis últimas palabras fueron dirigidas a los Morrison, pronunciadas con serena firmeza. Le di a Vivian a elegir entre la verdad y la mentira. Lo que eso revele sobre su familia, su carácter
y la calidad de su amistad con mi hija es su problema, no el mío. Elias Vance, siempre profesional, presentó entonces el documento para el fondo fiduciario de $50,000. Con manos temblorosas, Vivian lo firmó. Los Morrison, con rostros enfurecidos, se levantaron y se marcharon. Una partida fría y rápida. Brandon siguió a Vivian. Su relación estaba visiblemente tensa, quizá irremediablemente dañada. Finalmente, la casa quedó en silencio. Una profunda sensación de paz me invadió. Un silencioso triunfo. Pasé los siguientes días revisando la emotiva carta de agradecimiento de la Alianza de Veteranos de Arizona, testimonio de un legado bien merecido. Luego reservé mi propio viaje a Maui, esta vez solo, para mí. La libertad no se da, me di cuenta, se toma, decisión a decisión, era libre.